Bienvenidos al canal. Hoy vamos a descubrir una historia ligada con uno de los arquitectos más famosos de inicios del siglo XX, Josep Puig i Cadafalch. ¡Empecemos! Nos hemos de remontar a finales del siglo XIX, cuando Romà Macaya, un empresario que dedicó toda su vida a los negocios de importación de algodón de Estados Unidos principalmente, se convirtió en un acérrimo defensor del textil catalán, por tanto del proteccionismo industrial textil, al igual que el caso de Eusebi Güell. Pero, a diferencia de Güell, no fue un defensor, digamos, de la abolición de la esclavitud, ya que esta evidentemente favorecía a sus negocios en Estados Unidos. Además de eso, este personaje salió en su momento con Salvador Andreu para urbanizar lo que hoy en día es Avenida del Tibidabo y darle además a la montaña, favoreciendo la construcción de la iglesia de las Salesas y una sociedad que impulsó el tranvía azul, así como el cremallera de Montserrat. Por tanto, ya os podéis imaginar que este hombre era lo suficientemente importante como para poder encargar a uno de los arquitectos más famosos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX la construcción de su casa principal, ya que por aquel entonces vivía en Rambla Cataluña 83, donde hoy en día se encuentra el Colegio del Sagrat Cor de las Esclavas. Dicho esto, parece ser que la casa se les quedó pequeñita o algo y encargan a Puig i Cadafalch la construcción de una nueva vivienda en lo que hoy en día es el Paseo San Juan número 108. Pero empecemos por la compra del terreno. Romà Macaya adquirió en 1899 unos terrenos de aproximadamente unos 9.000 metros cuadrados por un coste de unas 250.000 pesetas de la época, que como curiosidad que sepáis que en este lugar donde se encuentra hoy en día el Palacio Macaya es donde inicialmente iba destinado uno de los hipódromos para l'Eixample. No hemos de olvidar tampoco que por aquel entonces el Paseo San Juan vendría a ser como un proyecto de inicio de una especie de nuevo de Paseo de Gracia, ya que fue proyectado como uno de los nuevos ejes de comunicación entre la Barcelona Marítima y el barrio, o ya, sí, en aquel entonces ya barrio de Gracia, con más de 2 kilómetros de largo y unos 50 metros de anchura. Por tanto, estamos hablando de una avenida sumamente importante que se iba a proyectar por aquel entonces, y la familia Macaya pues quiso estar posicionada desde el inicio, ya que el espacio era más bien una apuesta de futuro y el terreno, por tanto, era más barato que en la propia Paseo de Gracia, ya que este terreno era un terreno todavía sin urbanizar. A mediados de 1900, el Ayuntamiento de Barcelona concede los permisos de obras para una casa que se empieza a construir sobre la remodelación de otra más pequeña que había en el mismo lugar, pero Josep Puig i Cadafalch finalmente decidió empezar de cero, por tanto destruyendo esta pequeña casa que había en este lugar. Una casa que se concibió inicialmente para toda la familia Macaya, siendo el piso principal el piso para el propio Romà Macaya y su primera mujer, Carme Sanmartí, siendo las consiguientes plantas, la primera y la segunda, para sus hijos. Al primer hijo primogénito, también llamado Romà, con su familia, y la segunda planta para el hijo Alfons, que este todavía gozaba de la soltería. Este hecho es bastante curioso, ya que lo normal en aquella época, la burguesía de aquel entonces, normalmente el piso principal era para la familia y el resto de plantas se solían usar para el alquiler y así, digamos, un poco poder refinanciar el pago de la construcción del proyecto con este arquitecto o con cualquier otro arquitecto. Pero en este caso estamos hablando de que Puig i Cadafalch concibe la integridad de la casa para el gozo y disfrute de la propia familia. La distribución por plantas, hemos de pensar, bueno, que Puig i Cadafalch diseña, como he dicho, una casa con una planta principal, pero debajo de esta había una planta a pie de calle y un subterráneo
así como 2 plantas superiores. Por tanto, estamos hablando de un gran edificio que, como podemos ver, está lleno de innumerables detalles artísticos. En esta casa colaboraron con el propio Josep Puig i Cadafalch, pues grandes personajes que habían colaborado con el autor en obras petées. Sin ir más lejos, este trabajo de piedra tallada es obra del propio Alfons Jujol, así como las esculturas del propio Eusebi Arnau, y el trabajo maravilloso de esgrafiado, obra de Joan Paradís. No hemos de olvidar, sin embargo, todo el trabajo de forja, que pese a que en este caso a lo mejor no tiene la intensidad que tuviera en otras obras de Puig i Cadafalch, la obra de Manuel Ballarín pues es innegable que es de una gran calidad. Sin olvidar todo el detalle, tanto exterior como interior, de trabajo de cerámica de racholas que decoran y ornamentan cromáticamente la vivienda, obra de la fábrica de Pujol y Bausis. La estructura de la casa sigue la misma que la de la casa Metller, con una entrada lateral, con una puerta para carruajes y otra para entrar a pie, con ventanas en la planta baja y en el lado opuesto al acceso una tribuna con un balcón, digamos, corrido en la parte central de la fachada. Coronando y flanqueando la casa, 2 torres coronadas con almenas al estilo de castillo medieval, y precisamente este punto es el más diferenciador respecto a la casa Metller, que, como bien saben, está coronada con un frontón escalonado triangular. Destaca el uso del ladrillo revestido para la construcción de muros y arcos, aspecto muy interesante ya que difiere del ladrillo visto, como el que vimos por ejemplo en la casa Martí, vídeo por cierto que hice en su momento y que dejo en la pestaña superior. Si entramos ya mínimamente en detalles y nos fijamos, la fachada está, digamos, recubierta con un esgrafiado de ocre y blanco que está realizado al estuco, simulando puntas de cuixí y la flor del algodón, en alusión por tanto a los negocios familiares de la familia Macaya. Un trabajo maravilloso, un trabajo, digamos, que el propio Joan Paradís nos hace recordar estos maravillosos esgrafiados que hay por toda la ciudad de Barcelona, como el que encontramos, por ejemplo, en la maravillosa Plaza del Pi. Sobre la puerta destacan 2 maravillosas esculturas de Eusebi Arnau que representan 2 jóvenes sosteniendo un frasco y una cámara fotográfica. Probablemente la cámara fotográfica hace alusión a los avances técnicos de la época, tal y como nos hace Puig i Cadafalch en la propia casa Metller. Así como el escudo donde vemos la fecha fundacional de la casa, MCM 1900. En la fachada también se puede distinguir a cada lado de las puertas de carruaje 2 esculturas que por lo menos sorprenden, ya que en una aparece un burro con un campesino y un caracol, y en otra una persona montando en bicicleta. Con eso parece ser que se pretendía explicar la alegoría de la lentitud de la vida en el campo en contraposición con la velocidad y la modernidad de la vida en la ciudad. Claro, esto es bastante curioso, ya que hay bastantes teorías al respecto sobre la persona que puede ir montando en bicicleta, siendo, digamos, la más popular, la que históricamente se ha dicho más veces, que era que la persona en bicicleta era una alegoría que hacía el propio Eusebi Arnau, un pequeño guiño de Eusebi Arnau al propio Puig i Cadafalch, ya que por aquella época Puig i Cadafalch parece ser que se desplazaba en bicicleta entre la casa Metller y el Palau Macaya, que eran obras coetáneas en el tiempo. Por tanto, puede ser que hiciese referencia a estos desplazamientos, como digo. Pues parece ser que esta primera versión de que el ciclista era Puig i Cadafalch no es tan cierta como parece, ya que en el año 2015 hubo una reunión de los Macaya esparcidos por el mundo y salió a la luz una teoría bastante interesante, ya que se nos dice que el capitel representa a una señorita llamada Armendín. ¿Y quién es esta tal Armendín? Bueno, pues Armendín fue la segunda esposa de Romà Macaya, que tenía por aquel entonces 62 años, y este señor, al fallecer su primera mujer, Carme, de 52, pues decidió tener unas segundas nupcias con esta señorita. Esta señorita, que a la vez era profesora en París. Claro, esta señorita
se casó con este señor, tuvieron 2 hijos y estos 2 hijos fueron educados por la propia Armandín. Por tanto, la que tenemos representada en este capitel, insisto, no es el propio Puig i Cadafalch, sino es la profesora francesa, segunda esposa de Romà Macaya. Por tanto, desvelado el misterio. Si seguimos avanzando, a pie de calle también encontramos las carboneras por donde se depositaba el carbón para posteriormente su uso en la calefacción de la casa. Claro, la casa tenía varias plantas, tenía varias chimeneas distribuidas por todas las habitaciones y evidentemente pues las carboneras pues iban nutriendo pues a toda la calefacción de esta vivienda. Si elevamos un poquito la mirada nos damos cuenta que en el piso principal, ya en el piso exteriormente, podemos destacar lo que es la tribuna, una tribuna de estilo neogótico, donde podemos ver 2 gárgolas que evacúan el agua, además de unas racholas que combinan cromáticamente el azul y el naranja con una decoración de flores de piedra, acompañado todo esto por una hermosa ventana geminada con columnas salomónicas, con lo cual ya vemos que la tribuna está hiper recargada y donde recuerda evidentemente pues una balconada típica de cualquier palacio idealizado, eso sí, del medievo en Cataluña. Del resto de la fachada podríamos destacar el trabajo de forja de Manuel Ballarín en las balconeras, así como justo en la parte superior, si elevan la mirada, vemos la galería cubierta de la última planta, imitando el ideal de galería porticada del medievo catalán, que recuerda mínimamente al que podemos ver hoy en día en el ejemplo de casa tardogótica que encontramos hoy en día en la Plaza del Rey, que es la Casa Padellàs, Casa Clariana Padellàs. Una vez traspasamos la puerta principal, accedemos a un primer vestíbulo por un amplio pasillo y donde deducimos que evidentemente esta amplitud del pasillo servía para el paso de carruajes, además de un pequeño bordillo que podía servir como para poder apearse del carruaje sin ser atropellado. Pero evidentemente, como no todo el mundo podía bajar del carruaje de bote pronto, también había un lugar pensado para poder bajar o subir con una pequeña escalera para poder, como insisto, poder subir o bajar del carruaje que está justo antes de llegar a la escalera principal. Esta especie de apeadero muy cuco, con varios escalones, pero que tenía esta función práctica. Y si nos fijamos en la escalera principal, vemos que esta escalera se parece a una clásica escalera de palacio medieval, combinada a su vez con un patio que recuerda, gracias a la luminosidad, a los patios andaluces. Si nos fijamos en detalle en la escalera, vemos que es de mármol blanco y está cubierta por 5 bóvedas a la catalana de ladrillo, con motivos florales marrones y blancos. Realmente es un trabajo cromático muy interesante y una combinación de ese estilo glorioso del medievo de época de Corona Aragón, trasladado a inicio del siglo XX, que caracteriza tanto la obra de Josep Puig i Cadafalch. Si nos fijamos en los capiteles de las columnas de la escalera, primero vemos que estas columnas son de mármol rosa y están decoradas los capiteles con diferentes motivos florales. Y si vamos resiguiendo todo lo que es el dibujo de la propia escalera y vamos entrando en detalle, si nos acercamos, vemos figuras de animales que están realizando actividades humanas. Esto es bastante curioso, ya que paralelamente en el tiempo, como he dicho antes, Josep Puig i Cadafalch está realizando la Casa Metller, donde también realizan los capiteles exteriores del piso principal
unos animales también realizando tareas humanoides. Por tanto, o más bien, más que tareas humanoides, tareas que realizan las actividades humanas. Por tanto, bueno, es ese pequeño guiño un poco a ese mundo de la fábula, ¿no? Donde se ve un animal realizando una actividad, pues que siempre tiene la gracia, ¿no? Hay un pequeño detalle muy curioso también en la escalera, que es justo en la parte superior. Ahí destaca también el detalle de un capitel que hace referencia al dios Mercurio. Y no hemos de olvidar que el dios Mercurio es el protector del comercio. Por tanto, hemos de deducir que Josep Puig i Cadafalch pues coloca este homenaje al comercio un poco también en homenaje a los negocios familiares que estaban enfocados con esa finalidad, ¿no? Y volviendo al patio, no hemos de olvidar también que originalmente el patio no es como vemos hoy en día, sino que el patio estaba inicialmente ajardinado y tenía un pequeño estanque. Un estanque con una columna coronada a su vez por un ángel. Esta columna y este estanque, o esta fuente, es muy parecida a la que podemos encontrar hoy en día en el Palau Baró de Quadras, hoy en día que es el Institut d'Estudis Catalans, el Institut Ramon Llull, pero que en su momento, bueno, siendo la Casa Àsia, se podía entrar con mayor facilidad y así podías ver algo parecido a lo que hubiese habido, que ya no existe hoy en día, en el Palau Macaya. Una vez subimos por la escalera noble, al final de la escalera y traspasando el portón, hoy en día es un área privada, pero que en su momento estas plantas evidentemente superiores eran donde residía la familia y se encontraba pues no solo las habitaciones, sino las dependencias del negocio del señor, su despacho y todo lo que es una planta noble, que hoy en día sí que mantiene algún mobiliario original o que recrea el original de su momento, pero está muy alterado debido, ya digo, a los usos posteriores que hubo a la propiedad de la familia. Pero bueno, por suerte todavía se mantiene la distribución de ambientes. En 1914, la familia Macaya decide vender la propiedad a la familia de Joan Vilella i Estivill, que es un empresario de Reus que estuvo viviendo con su familia hasta el año 1925. Y esta a su vez la dejó en herencia a sus propios hijos y estuvieron viviendo allí hasta el año 1936, momento en que estalla la Guerra Civil y desgraciadamente la casa es ocupada y mutilada en su interior. Y eso es lo que provoca que hoy en día pues se mantenga muy alterado lo que son materiales originales, pero sí que hoy en día, eso sí, tiene muy buena restauración. No es hasta el año 1947, pasada la Guerra Civil, cuando la familia Estivill recupera la casa y la vende a la Caixa, lo que será la Caixa d'Estalvis, que convierte la casa, convierte el palacio en una escuela de educación especial pensada principalmente para niños sordomudos, niños y niñas sordomudos, y donde también se instala en la planta superior toda una institución cultural basada en todo el sistema del braille. Por tanto, todo gira un poco en esta recuperación para la sociedad de este espacio. A partir del año 1976, momento en que el Palau Macaya es declarado bien cultural de interés nacional, se inicia una gran transformación del palacio para que posteriormente, durante este periodo y a inicios de los años 90, culmine la gran transformación para ubicar la sede de la Fundación La Caixa, y posteriormente esta fundación, con el paso de tiempo, en unos tiempos más recientes, se acabó convirtiendo esta fundación en lo que es hoy en día el Centro Cultural, que sirve como lugar de reflexión intelectual sobre la sostenibilidad, el desarrollo humano y el progreso social. ¿Qué falta nos hace? Si has llegado hasta aquí, no olvides comentar el vídeo, darle al like, suscribirte, muy importante para que puedas seguir haciendo vídeos, y nos vemos
en las calles. Hasta la próxima. Gracias.